recibíamos a nuestra doctora Greta Miño, a quien tenemos el gusto de conocerla, porque si hablamos de infectólogos infantiles, pediatras infectólogos, usted es una eminencia en su área y por eso la hemos invitado el día de hoy, porque nos preocupa la incidencia de casos de COVID, Frank, en los niños. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Será que la nueva mutación, la nueva cepa, los ataca más a ellos? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por esta oportunidad y sí, definitivamente que tenemos que trabajar todos para disminuir esta pandemia, ¿no? Y especialmente en los niños en que nosotros estamos trabajando. Sí es cierto que ha aumentado el COVID en los niños, o sea, aunque en Inglaterra y en Sudáfrica casi no se ve mucho incremento, pero quizás en Brasil, porque hay mayor población. ¿Y en el Ecuador qué pasa? Y en el Ecuador... Está empezando, bueno, ¿no? Bueno, no. ¿O cómo? No. Definitivamente que no está empezando. Yo creo que todo lo que vivimos en marzo, abril de 2020 nos dice que tuvimos una alta incidencia y definitivamente que hubo muchos niños que se infectaron, pero que muy probablemente fueron niños asintomáticos y entonces, por supuesto, aparentemente no se enfermaron, o sea, simplemente que fueron asintomáticos. Entonces, lo que en este momento se está viendo en Quito, yo creo que habría que estudiar y faltan más parámetros, más recursos de laboratorio. Mi pregunta como infectóloga sería, ¿no será que hay virus sincicial respiratorio, claro, otro virus para influenza o virus influenza mismo? Es decir, no hay los recursos de laboratorio para decir, ok, definitivamente es SARS-CoV-2. Doctora, una pregunta como padre, ¿no? Que hay padres y madres allá en casa. ¿Cómo se nota la diferencia entre el COVID en un niño y el COVID en un adulto? ¿Pierden igual el olfato, el sabor? ¿Cómo los que ignoramos nos gustaría saber? Esta es una pregunta muy interesante y yo lo que creo que la comunidad tiene que saber es que el COVID, o sea, el SARS-CoV-2 puede manifestarse como una infección aguda en niños y también una infección, como decir, después de la infección aguda, una infección inmune, ya que puede ser 2 a 6 semanas y ahora se dice que hasta 3 meses después. Entonces ese es el post-COVID, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Cómo se manifiesta en niños y cómo se manifiesta en adultos? Pues como sabemos que hay menos niños que se infectan, ¿verdad? Claro que sí. Universalmente. En lo que también habría que pensar que pueden ser niños con pocos síntomas. Ok. Ya, con pocos síntomas. En niños más grandecitos a lo mejor tienen la clínica, los síntomas también de los adultos, que no huelen bien, que no sienten... O sea, sí podría darse. Podría darse. Okay. Pero lo más importante es la epidemiología. Estamos en época de pandemia. ¿Qué pasa en nuestro alrededor? ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa con este niño? Este niño está saliendo a la calle y está en contacto con otros niños. Primitos que llegan los niños pequeñitos no se enferman mucho. Es bueno lo de primitos que tú dices. Los niños pequeñitos no se enferman mucho sencillamente porque están en la casa. Que son estos enemigos silenciosos que se los dice a los niños que están enfermos con COVID, porque como la mayoría son asintomáticos, pensamos que no tienen y ahí es cuando les llevamos a la casa de los abuelos y ahí es donde se produce este efecto de contagio masivo. Ahora, estamos también atravesando una época de dengue. No podemos evitar que llegamos a la casa, me pica un mosquito, cierra las ventanas que se meten los mosquitos. Y más aún en los lugares suburbanos que tienen los estanques de agua porque no gozan con el sistema de agua potable. ¿Qué hacer? ¿Cómo diferenciar que mi hijo tiene dengue o tiene COVID o tiene los dos, doctora? Porque pueden pasar esos casos. Claro. Bueno, yo creo que ahora en época de pandemia todos estamos aprendiendo y tenemos que trabajar en promoción de la salud. Y no solamente que en promoción de la salud, sino también ahí se viene después la prevención de enfermedades. Entonces yo creo que el mensaje es ese, que hay que trabajar en prevención de enfermedades y bueno, evitar todo esto que ha pasado durante el feriado, ¿verdad? Que no sé qué futuro próximo vamos a tener. Ya veremos las estadísticas. Y lo que dice es que si es dengue o si es COVID,
lo que nosotros tenemos que ver es la epidemiología. Primero, evitar eso. Y segundo, la epidemiología, es decir, cuál es la historia. O sea, tenemos que hacer una buena anamnesis y recordar a los padres exactamente qué es lo que pasa con los niños si han estado expuestos a mosquitos, porque lo que tú dices puede ser un dengue o puede ser una infección por COVID, ¿no? Y inicialmente puede tener fiebre, puede tener irritabilidad. El niño con dengue puede simular una influenza. Puede dar síntomas parecidos a una... Puede tener dolor muscular, puede tener artralgia, o sea, eso es los procesos agudos. Y si nosotros decimos influenza, dengue, SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 definitivamente que es más expresivo. Ahora, pero no hay que asustarse tampoco. O sea, puede haber infección leve, infección moderada, infección severa, infección crítica, en niños como en adultos. Y lo más frecuente, felizmente, para los niños es que es infección leve o moderada. Que no les da tan fuerte. Exactamente. Ahora, doctora, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Los niños quedan con secuelas post-COVID al igual que un adulto? Y si es así, ¿cuáles son estas? Bueno, yo creo que antes de hablar de secuelas, o sea, digamos, ¿qué son secuelas? Secuelas es lo que quedó después de la enfermedad, ¿verdad? Pero yo antes de hablar de secuelas, yo diría que sí los padres tienen que estar pendientes de que después de que mi niño tuvo una infección quizás asintomática o que tuvo con un leve moquito y con una fiebrecita que se le quitó, ya que no tuvo mucha expresión clínica, que no tuvo mucha manifestación, el niño después de 4 semanas o 6 semanas comienza a tener fiebre, tener dolor abdominal, tener vómitos, y eso es el síndrome inflamatorio multisistémico, que felizmente tampoco es muy severo. En adultos solamente han habido en Estados Unidos como unos 23 casos, y también se piensa que un fallecido también fue debido a síndrome inflamatorio multisistémico, pero felizmente en niños puede darse esta situación, pero puede ser controlable. Okay. Pero lo más importante que estamos aprendiendo todos los días es que si bien es cierto que este síndrome puede manifestarse como una enfermedad de Kawasaki, ¿recuerdan ustedes el inicio de marzo, de abril, que si eran Kawasaki, no eran Kawasaki? Que nos pusimos en alerta todos. Sí, en todo caso, todavía aún estamos aprendiendo, porque enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que existía pre-pandemia. Antes de la pandemia. Ya estaba. Ya había. Y el criterio era que el paciente tenía que administrarse inmunoglobulina antes de los 10 días de la fiebre. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué? Porque si no, la enfermedad de Kawasaki es la primera causa de infarto de miocardio en niños. Wow. Ya, esa es la importancia, porque puede causar dilatación coronaria y aneurismas coronarios. Por eso es que hay que todo es detección temprana y pensar temprano. Okay. Tampoco hay que asustarse. Alarmarse demasiado. Exactamente, tampoco hay que alarmarse, pero lo que quiero decir es que si bien es cierto que este síndrome inflamatorio multisistémico algunas veces puede manifestarse como Kawasaki, si nosotros lo pensamos, lo tratamos tempranamente, pero no es sino después de 5 años, 10 años, es que nosotros vamos a saber como infectólogos, como subespecialistas en la materia, que decir, esto es lo que ha causado, porque a lo mejor va a haber algún niño que por ahí no se lo manejó adecuadamente y que después de un tiempo vamos a decir, este niño tuvo dilatación coronaria, probablemente no se lo manejó adecuadamente. Por eso los profesionales de salud deben de considerar estas posibilidades. Doctora, como ustedes sabrán, el tiempo en televisión nos apremia y le pido que en un minuto, por favor, sea sumamente breve para la ama de casa que nos escribe a través de nuestras redes sociales. ¿El COVID en neonatos tiene el mismo impacto que en niños de 3 o 4 años? Sí, pudiera tener. ¿De qué depende? Pudiera tener si la madre está infectada, si está transmitiendo permanentemente, tiene una carga viral alta. Por eso es que es importante que la madre que
debe de dar de lactar, ¿verdad? Durante 2 años y lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, ya tiene que estar preparada para no estar infectada. ¿Ya? Porque de lo que hemos visto, y por eso te digo probablemente sí, también el niño, el neonato, los prematuros tienen mayor riesgo, son uno de los factores de riesgo de severidad. Son más vulnerables. Y algunas veces me han comentado, doctora, este niño tiene 40 días, y niños que han fallecido porque pues me ha tocado la oportunidad de conversar, de trabajar en equipo con los médicos que atienden niños en todo el país. Ok, gracias, doctora. Siempre es un placer haberla tenido acá en la casa. Espero que regrese para que nos siga despejando cualquier inquietud, y un llamado a los padres de familia que no hay que sacar a nuestros hijos de la casa, de nuestro hogar, ni al centro comercial, ni nada, y mucho menos pensar en retornar a clases. Y que no se junten mucho también en casa, en primitos y tal, porque ahí puede estar, ¿no? Seguimos en pandemia. Eso es lo que la gente parece que a veces olvida. Nos vamos a una pausa después del corte.